really invented anything. Porque todo está creado para generar dependencia. Pero yo cambié la adicción de las redes sociales por la inteligencia artificial, chicos. Learning to be resilient to a lot of things. Personas que pueden utilizar la inteligencia artificial y las personas que tienen la capacidad de pagar la inteligencia artificial. Ahí hay una brecha. El día que se cayó ChatGPT, un poco de gente dejó de trabajar. No sabes cuál es la realidad, está alterado. Se apaga todo el mundo. ¿Qué crees que es lo que más afecte al ser humano en este momento? Estamos viviendo una de las mejores eras para la humanidad, pero tenemos una cosa, y es que la IA o la inteligencia artificial nos puede estar volviendo inútiles. Hay algo importante que tenemos que aclarar. Obviamente, toda inteligencia artificial, todo desarrollo tecnológico trae beneficios. Y creo que hoy en día estamos disfrutando de las ventajas que trae la inteligencia artificial. Pero como toda innovación, no todo es bueno, trae también debilidades. Y hoy vamos a hablar un poco de ellas, porque hay que tener cuidado. Es así. Mira, hay una de las cosas que me pregunto, es que perderemos la capacidad de hacer las cosas que antes hacíamos. Escribir bien, programar, de razonar. Porque ya cada vez más estamos viviendo... Dependientes de una herramienta que es súper buena. Porque de repente tienes un pensamiento y esto te ayuda a potenciarlo. Cosas que me parecen maravillosas. Pero con el tiempo, obviamente, las generaciones futuras van a tener capaz otro tipo de formación que no sabemos si los va a ayudar a tener esa capacidad cognitiva saludable de poder hacer las cosas con su cerebro solo, o van a ser dependientes. Nos pasaba antes con las calculadoras. Sí. Antes nos obligaban a no usar calculadoras en los exámenes de matemáticas. A sacar cuentas inmediatas mentalmente. Totalmente. 6 por 8. 8. ¿Viste? Mira, una de las cosas un ejemplo claro que yo siempre pongo es como yo en estos días me tocó escribir con lápiz, ¿okay? Y quería escribir corrido. Y te lo juro que me quedé así como, ¿cómo es que era? O sea, de tanto que ya me acostumbré a escribir digitalmente con el celular, con el teclado. Sí. Y cuando escribo en papel, escribo separado, bueno, corrido. Se me olvidó escribir corrido, o sea, ya perdí la técnica. A letra molde, dices tú. Exactamente. Se te están olvidando también las palabras. Por lo visto. Yo creo. Entonces, ¿a qué voy? A que cuando vas dejando de hacer cosas, automáticamente el cerebro se va adaptando y va perdiendo esa habilidad. Eso nos puede pasar por preguntar tanto. O sea, no es lo mismo uno redactar un artículo, redactar una respuesta, un correo, a pedirle a la IA que te lo redacte, ¿sabes? Sí, o que te ayude. Totalmente. Y no solo es ya en el hecho de hacer cosas, sino hasta la misma forma de pensar, ¿no? O sea, ya le pides recomendaciones a la IA, como que léeme esto, o qué debo leer, o por quién debo votar, o qué debería hacer en esta situación, o cómo le digo esto a mi pareja, o cómo hablo con mi papá para ir a tal lado. Y ya empiezas a perder esa creatividad, como que ¿en qué momento vas a hacer trampa? Yo me acuerdo de que la gente decía que que la gente floja igual siempre buscaba ese atajo para hacer las cosas, ¿no? Entonces, está la persona que estudiaba y está el flojo que trataba de copiarse. El flojo trabaja doble, sí, pero trabajaba. Entonces, buscaba la forma de repente de copiarte mejor en vez de estudiar. Es válido. Pero buscabas la forma y tenías el ingenio y la creatividad de poder hacer llegar a tu fin, a tu objetivo. Ahorita ya tenemos eso a mano, entonces, como, ¿en qué momento sueltas esa chispa que te diga, ya va? Yo soy una persona diferente, o sea, un individuo diferente al resto. Lo que pasa es que, porque eso que estás diciendo es cierto. Va a haber un momento donde todos vamos a pensar igual. A pensar igual, porque estamos dependiendo de la tecnología para dar respuestas y razonamientos inmediatos. Claro, porque la idea te va a decir que, bueno, y lo ves. No sé, quiero hacer un reel. Y te va a decir, bueno, esta es la estructura del reel. Y te va a dar la estructura a ti, a mí y a la persona que está en la China igualito. Es la misma estructura. Entonces no piensas diferente. ¿Cómo pasas de eso al verdadero, el tema original? Yo creo que la respuesta de eso es utilizar la inteligencia artificial como un recurso y no como un dependiente para hacer tus cosas. Es decir, es una herramienta. Y al final, como toda herramienta, por decirte, tú vas
a destornillar una cama, vas a quitarle los tornillos. Tú lo puedes hacer con un destornillador manual o puedes agarrar una sierra esta eléctrica, un taladro esto eléctrico y sacar todos esos tornillos rápido. Así es una sierra otra cosa, ¿viste? Sí, lo confundí. No soy bueno con las herramientas, por cierto. No, pero yo creo que te está faltando la IA ya. Bueno, entonces, a lo que voy, tú puedes utilizar herramientas que te faciliten el trabajo y lo puedas hacer más rápido. Pero eso no quiere decir que la esencia no sea la misma. Tú tienes que hacer lo mismo. Ya. ¿Dónde te vas a diferenciar? Utilizar la herramienta correctamente. Es decir, no es lo mismo decirle que te haga el trabajo a tú darle todos los elementos y que te ayude. Tú puedes corregir la gramática, porque sí, mira, yo prefiero pasarle, mira, corrígeme gramaticalmente si esto está correcto. Corrígeme los errores. Eso es una cosa. O dame ideas, genera ideas. Porque igual, cuando tú tienes ciertas conversaciones con la inteligencia artificial, te ayuda a ser más creativo. En el fondo sí te ayuda a ser creativo. Claro, sí profundizas, pero no todo el mundo profundiza. Entonces ahí viene un tema que también te puede afectar a la memoria, porque viene la comodidad. No es lo mismo que te pongas a profundizar en un tema porque quieras hacer una investigación, que cuántas personas la harán, porque es mucho más fácil decir, hazme el trabajo. Uno lo hacía, uno cuando era joven uno decía, encarta, copy pega, y este es mi trabajo. Y ahorita, hay gente que hasta le pagaba a compañeros para que le hicieran el trabajo. Total, Encarta, por cierto, a la gente que es muy joven, que no cree que nos vea, era la enciclopedia digital que teníamos cuando éramos más jóvenes. Es así. Entonces es increíble qué pasará con nuestra memoria y con nuestra atención. ¿Nos interesará hacer eso? O sea, esperemos que en un futuro, si esto sigue así, haya una solución de que los robots trabajen por nosotros. Sí, es que yo creo que el futuro de la inteligencia artificial es sustituir al humano en trabajos forzados. Y en eso yo estoy de acuerdo. O sea, los robots, no la IA. No, O los robots con IA. Exacto, a eso iba. Como que igual los robots solos, sin pensar por ellos mismos, no pueden hacer nada. Igual que te pongan a hacer trabajos forzados, está grave, ¿sabes? ¿Tú estás bien? Sí. ¿Tú estás bien hoy? Mira, me refiero a que en el fondo tú necesitas igual... tú necesitas el control del humano y yo creo que el humano siempre va a ser indispensable y en todas las tareas va a ser clave. El tema es que hay trabajos operativos que cada vez van a ser más automatizados y eso va a pasar con trabajos tanto de campo a trabajos también de cosas que puede hacer cualquier humano en cualquier momento, todo el tiempo. Eso va a ser sustituido por la IA. Ok, lo que no debería ser sustituido es ya la parte creativa, la parte del conocimiento, porque sí puedes utilizarla como herramienta, pero no sustituirlo. Y es lo que tú dices. No es lo mismo decirle, conversar con ella y generar creativamente un tema, mira, dame unas opciones de tema y hago lo que tú me digas. Tú sabes que hay un tema que a mí me preocupa que puede suceder, porque cada vez yo creo que la gente está más aislada, aunque no parezca, porque las redes sociales y todo el mundo, como está sucediendo tan rápido, la gente se aísla más, ¿no? Y yo creo que también puede suceder que todo esto nos haga aislarnos más, porque capaz vas a ver más gente hablando con la inteligencia artificial, porque hay gente que le pone nombre, que se siente más identificada o que la utiliza como si fuera su amigo, como si fuera el psicólogo. Y eso nos puede crear un problema muy grande. Si con la pandemia muchos niños no saben socializar. Es así. O no saben hacer deportes bien. Entonces imagínate, ¿a dónde vamos a parar con esto? Porque es muy grave. La soledad es como algo que te va consumiendo poco a poco. Entonces, creo que fue en Japón que hubo alguien que se casó con una IA. Y con un holograma también, es una locura. Sí, no, totalmente cierto. Yo creo que la dependencia de estas herramientas va a ser un tema que va a tener que trabajarse progresivamente. Porque de hecho, creo que estaba leyendo lo otro, que las búsquedas, como que la utilización de la inteligencia artificial, creo que era de ChatGPT, más utilizada era tema psicológico. Total. Entonces, bueno, y que sabe esa persona, que sabe la IA, o sea, puedes meterle papers de psicología, pero yo creo que hay un momento que el contexto humano o la percepción o el feeling que te dé la situación te dirá, mira, esta persona no está tan bien o esto no sirve, o capaz no sirve simplemente un consejo freudiano, ¿sabes? Sí. Porque tienes que ver mucho más allá no sé, del estudio, ¿no? Tienes que ser humano también. Sí, por eso te digo que yo creo que hay que ir... Todo esto va a salir rápidamente. La inteligencia artificial cada vez va a ir creciendo a velocidad porque, acuérdate, hay un dato importantísimo. La inteligencia artificial está ahorita en una competencia, en una guerra. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, hay grandes potencias mundiales que están
peleándose por quién desarrolla la mejor y la más adecuada actualmente. Entonces va a haber poco filtro porque la velocidad de querer salir antes te va a quitar el que tú tengas un buen filtro de decir, mira, esto fue testeado y fue pensado para beneficiar al ser humano. No está pasando eso, está pasando en que vamos a salir con todo a ver quién la pega primero. Ahí estamos ahorita viendo que ahora hay una guerra, cuál es la que genera las mejores imágenes. Y cada vez las imágenes son... A mí me da miedo cada vez que veo imágenes porque ya ni sabes cuál es verdad y cuál es mentira. Claro, hablan como de una como posrealidad, ya que el 99, o sea, si el 99 de las cosas van a ser inteligencia artificial, ya tú no sabes cuál es la realidad, está alterado. O sea, ya no sabes qué es verdad, qué es mentira, en qué creemos. Ya estamos perdiendo un poquito el sentido de la vida. Yo creo que va a haber un momento que tenemos dos vertientes. O nos atrofiamos totalmente y nos volvemos totalmente brutos y si llega a haber un apagón mundial y ocurre un escenario posapocalíptico, nos vamos a morir todos porque no sabemos ni hacer fuego. Sí. O lo otro es que, bueno, simplemente dependamos eternamente de las máquinas y nos quedemos ahí atrofiados, que seamos una batería como Matrix. ¿Qué pasa si tal cual sucede eso y se apaga todo el mundo? ¿Qué crees que es lo que más afecte al ser humano en este momento? O sea, ya nadie sabe cómo pagar nada. Exacto. O cómo sobrevivir. O sea, la gente que saldría a saquear, campo, amigo, a saquear. A saquear literalmente. Pero ¿qué pasa cuando no puedas saquear más? Cuando ya se acabe todo lo que esté en los supermercados. ¿Cómo vas a cultivar? La gente sabe cultivar, ¿sabe? Nadie sabe cultivar. Eso yo creo que debería ser ¿cómo se llama? Tema en el pensum escolar. ¿Cómo sembrar? A mí me enseñaron a sembrar caraotas. Bueno. Por lo menos vamos a tener un poco de caraotas. Mira, yo creo que es importante saber que la inteligencia artificial es una herramienta, sí, ¿okay? Claro. Es un recurso. No hay que crear dependencia. No es que, mira, es que el día que se cayó ChatGPT, un poco de gente dejó de trabajar. Es como que hasta qué punto eres tan dependiente de esto. Ojo, y eso me lleva a otra cosa que puede ser terrible. Estamos hablando de puras cosas terribles. Porque ya sabemos que hay cosas buenas con la inteligencia artificial. No vamos a nombrarlas porque sería aburridísimo. Es obvio. Las buenas son obvias y si todo. quieres, te hago un video de educación. Mucho mejor. Pero hay una cosa que también se está viendo que es una diferenciación. Las personas, y lo ves con Grok, o lo ves con todas las inteligencias artificiales. Las personas que pueden utilizar la inteligencia artificial y las personas que tienen la capacidad de pagar la inteligencia artificial. Ahí hay una brecha ya de inteligencia. Sí, ¿okay? sí. No es lo mismo lo que tú tienes. La versión gratuita con la paga. No, ahí se ve que tú eres pobre y el otro es millonario y tiene mejor pensamiento que tú. Será en el futuro si te llegas a poner chips mentales, ¿ok? Y tú puedas pagarte tu Claudio, tu ChatGPT pago, lo siento. Si tú no pudiste, eres un brutín. Sí. Tú vas a querer, no sé, tú vas a trabajar en el McDonald's digital y yo voy a ser millonario, voy a tener mi Ferrari. Claro, porque cada vez la inteligencia artificial, obviamente, cada vez va a buscar más ser un negocio. A medida que vaya creando dependencia, va a ser un negocio. Ahí lo vemos con las redes sociales, que la demanda que Cuidado que te van a censurar. es verdad. Pero ahorita todo el tema que hubo con Meta. Con Meta. Solo Meta. Solo no Meta. digas lo otro. No. Con solo Meta fue clave para entender que de verdad sí se está creando un mundo de adicción. Pero es excelente. Y un mundo de dependencia. Pero es que la gente piensa que... No quiero ser grosero, pero mira, lo hacen con el cigarro, con el alcohol, lo hicieron con el juego, lo hacen con todo, con el deporte. Todo genera adicción. ¿Por qué juegan los futbolistas más partidos? Claro, cada vez hay más demanda. Claro, hay más demanda y te vuelven adicto a que estés todo el tiempo consumiendo. Vivimos en un mundo del adicto. Consumismo. No, bueno, pero ¿qué pasa, Chávez? Vivimos en un mundo adicto. Somos personas adictas. Nos encanta. Consumismo. Somos personas deseosas de todo. Queremos consumir todo y vivir la vida fugaz y con todo el valor del mundo. Totalmente. Y yo creo que ahí es donde viene la primera gran reflexión del día. A ver. Que es... De verdad, tenemos que dejar la dependencia y la adicción, porque hay un momento, lo que decías, o sea, ¿sabes? Ahorita el tema del scroll infinito en redes sociales, ¿verdad? Eso, de alguna manera, está alimentado con inteligencia artificial. Es de las primeras inteligencias artificiales que las hemos podido vivir en las redes sociales. Y nos encanta. Y eso está analizando lo que tú consumes todo el día para darte más y más y más y para que no salgas de ahí. ¿Ok? Entonces,
eso que vemos en las redes sociales, esa adicción que generan las redes sociales, la vamos a ver con todo lo que tenga inteligencia artificial. Porque todo está creado para generar dependencia. Ejemplo, y te voy a poner un ejemplo que ahorita saliendo de este tema de Meta con la adicción. A mí ya llevo rato saturado de las redes sociales y todo eso. A pesar de hacer contenido, odio las redes sociales. Las odio, ya no me gustan. O sea, me parece... No quiero, es que no puedo prestar atención. Me satura, es muy rápido todo y ya estoy haciendo otras cosas que me hacen ir a un ritmo más pausado y soy más feliz. ¿Verdad? ¿Sabes? Pero yo cambié la adicción de las redes sociales por la inteligencia artificial, chicos. Entonces ahorita soy un tipo que voy a investigar más, voy a ver más. Entonces parezco un loco de mierda. Lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta algo. Porque ahorita es cierto, nos estamos enfocando en temas negativos. Claro, ¿no? Pero estamos hablando de que tenemos una herramienta que tiene toda la información del mundo en un solo sitio. Pero sabes que me recuerdo una película una vez que vi, que era una no me acuerdo cómo se llama, sé que era una chinita, ¿no? La cuestión era que iba a tener un hijo y cuando tienes los hijos, obviamente el mundo era muy difícil y tenían que ponerlos a estudiar rapidísimo, tienen que ser muy inteligentes. Y ahorita estamos viviendo eso. Ahora, a mí me sorprende, tú te metes en no sé, en LinkedIn, en cualquier lado, entonces salió una inteligencia artificial nueva y ya hay 2.000 expertos y ya hacen como 8.000 formas de nuevo software y trabajos que tú dices, ya va, ¿y en qué momento yo hago algo en la vida? ¿Sabes? Sí. ¿No? O sea, ya es un momento que dices, bueno, yo prefiero irme a criar conejos. Sí, a veces yo creo que va a haber un momento donde el mundo va a estar tan acelerado. Claro, porque de hecho hay películas así. Porque si no aguantas el ritmo es para volverte loco. O sea, tienes que estar estudiando todo el tiempo. Antes decía la gente que no, que el médico que siempre está estudiando. El médico no puede dejar de estudiar. Y que, no, sí, la secretaria, nada, eso no importa. Ahorita ya todo el mundo mundo tiene que estar enfocado en aprender todo el tiempo. Totalmente, es una locura. Que tú duras 2 meses separado de la tecnología y te atrasas. O sea... Te atrasas. O de repente te curas. O sientes que es la humanidad. Ves a Dios. No, te atrasas. Solo a la gente de Semana Santa. Mira, te atrasas a nivel de tecnología, pero en el fondo te conectas. Yo creo que sería necesario. Sería una limpieza, una depuración de tecnología es necesaria, yo creo. Qué terrible la gente esta que va a campamentos indígenas y les lleva la tecnología. Y esos niños se vuelven locos ahí mismo. Sí, con los teléfonos que se quedan así que ¡guau! Claro, ya cambiaron su vida. Ya más nunca ya no saben qué es la tierra ancestral ya después de eso. Es como que, Dios mío, si tengo un mundo aquí. Exacto. Y es mucho mejor que mi realidad. Sí, puede pasar. Yo que pensaba que el sol y la luna eran los dioses. Aquí está. Mira, todo aquí me lo dice, toda la información del mundo. Y yo creo que esa es la separación que hay que hacer actualmente, así como clave. Primero, yo creo que es necesario una desintoxicación. Me gusta. Una aromaterapia también. Sí, de la información. Y hay que, lo que tú dices, a mí también me pasa, las redes sociales hay un momento que satura. Todo lo malo se hace viral. O si no, es todo lo que te dé dinero. Dopamina, todo es así como entretenimiento. Es como todo es tan bombardeo de información que te saturas. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que tener un momento y sentarse en un parque en silencio. Totalmente. Ya, en silencio. Totalmente. Y cuando estés de verdad en ese parque, en silencio, que digas, que respires, que escuches la noticia, dices, ¿sabes qué? Necesito meterme en losbonobo.com porque hay noticias interesantes que me gustaría leer. Bien. Losbonobo.com es un sitio donde vas a conseguir toda la información que necesites y mantenerte totalmente informado día a día. Y yo creo que si no lo has visitado, estás perdiendo el tiempo. ¿Y qué más pueden hacer, César? Mira, pues suscríbete porque estamos sacando episodios todos los miércoles y sábados a la tarde y en la mañana. O sea, yo simplemente te invito a que te metas en Los Bonobos Show en YouTube o te metas en nuestras redes sociales porque también estamos creando contenido y ahí estamos hablando con las personas a diario. Sí, respondemos los mensajes. Así que si tú quieres dejarnos una pregunta o comunicarte con nosotros o simplemente decir te quiero, hazlo. Nos vemos en un próximo episodio. Comenta, recuerda, dale like y suscríbete. Nos vemos.